Muy agradecido y emocionado porque por fin hemos logrado publicar nuestro libro Apologética Pro Vida, una guía para defender y para rescatar vidas, en donde soy coautor junto con el reverendo John Ensor, y allí abordamos 20 capítulos en donde proveemos de herramientas para defender la posición pro vida desde una forma positiva, de forma bíblica, de forma lógica y de forma también científica y con estadísticas. En mi libro busco ofrecer no solo las consecuencias de las ideas, sino también el origen de esas ideas. Y además ofrezco información verificable de las estadísticas y historias en Latinoamérica. Así que buscamos que sea un producto desde Latinoamérica para Latinoamérica. Estoy agradecido con el pastor John porque en nuestros viajes y a través de sus escritos él ha sido un excelente mentor. He podido absorber gran parte de sus enseñanzas y en gran parte ese es el producto de ello en español. Puedes adquirirlo en Amazon, tanto en versión digital como en versión física, en paperback. Y te invito a escuchar acá la entrevista con la editorial Dort para que puedas conocer un poquito más acerca de este nuevo recurso que esperamos que sea de edificación y un aporte al pueblo cristiano en Latinoamérica. Chao. Bienvenidos mis hermanos acá en este espacio de Dort Publicaciones. Tenemos un invitado especial con un anuncio especial el día de hoy y damos gracias a Dios porque queremos anunciarle la nueva publicación de un libro acá en Dort Publicaciones, y para ello aquí tengo presente al autor de este libro, que es mi hermano Anderson Ocampo. Bienvenido hermano a este espacio acá en Dort Publicaciones. Es un gusto tenerte por acá y poder compartir más sobre este nuevo libro. Bienvenido hermano. Hola John, muchas gracias y un saludo para todos los que nos ven y escuchan. Un placer estar acá. Amén, amén, gloria al Señor hermano. Y bueno, como decíamos, la cita de hoy trata sobre el anuncio de un nuevo libro bastante interesante acá en Dort Publicaciones. Es un libro que se llama Apologética Pro Vida. Ya por acá nuestro hermano Anderson nos va a estar explicando más a detalle sobre este libro, pero la verdad estamos bastante contentos de poder publicar este nuevo título. Creemos, sin duda alguna, que este título va a ser de mucha bendición para la iglesia de Latinoamérica. Hay muy buen contenido acá. Personalmente, como ya la mayoría de ustedes han de conocerme en este espacio, trabajo como editor general acá en Dort Publicaciones, y tuve el privilegio de trabajar mano a mano con mi hermano Anderson revisando este libro. Fue un tremendo gustazo, un tremendo privilegio, y la verdad es que creemos que el contenido va a ser de mucha bendición. Pero bien, Anderson, te dejo el espacio para que nos hagas una pequeña presentación. ¿Quién sos? ¿Quién es Anderson Ocampo? Claro, John, muchas gracias. Sí, pues Anderson Ocampo, yo soy cristiano hace 20 años, tal vez un poco más, 20, 22 años. Soy casado, tengo 2 hijos, el mayor tiene 16, la menor tiene 8. Educamos en casa desde hace unos casi 10 años. He sido, digamos, como un cristiano como muchos de nosotros. Lo conocí en una congregación pentecostal hace muchos años y ahí estuve toda esa etapa de la juventud. Eventualmente me desarrollé pues trabajando en diversas áreas como marketing, contabilidad, en servicio al cliente. Gracias a que soy bilingüe también he hecho algunos trabajos de traducción de literatura cristiana e interpretación. Y siempre he sido muy apasionado por la lectura desde un tiempo en que empecé en una búsqueda por respuestas a inquietudes y en una situación en particular, en uno de esos trabajos en donde algunos compañeros eran ateos y yo no sabía cómo responder. Sabía que yo era cristiano, que yo estaba tratando de darles todo lo que creía que la Biblia decía para que ellos creyeran en él. Yo veía que no, y eso me motivó mucho a estudiar la apologética en particular. Y bueno, actualmente
Sirvo a tiempo completo al Señor como formador de líderes en el Ministerio de Pasión Vida o Passion Life, en donde entrenamos en la cosmovisión bíblica de la vida humana, y mi rol es de formar, asesorar y abordar temas tan tremendos como los que estaré abordando en el libro, que el libro está supuesto a ser o mejor, mi objetivo es proveer herramientas. Entonces, eso es un poquito de lo que soy. Bien, hermano, muchas gracias. Y ya nos habló entonces nuestro hermano de quién es él, cuál ha sido su experiencia. Pero bien, Anderson, para entrar en materia, vamos a hablar sobre este libro, Apologética Pro Vida, una guía para defender y rescatar vidas. Un libro bastante interesante. Pero contame, ¿por qué escribir un libro sobre apologética pro vida? Sí, como te mencioné, siempre me ha inquietado la apologética. Y me parece que la mayoría de autores, incluso la mayoría de argumentos que uno aprende en el seminario y en libros y en internet, son desde una perspectiva anglo, extranjera, y es completamente válido, son completamente útiles para nosotros. Es muchísimo analizar, convencerme yo de que esto que creo para luego aprender a articular bien las cosas. Entonces, ¿por qué un libro enfocado a la apologética pro vida? A ver, el asunto del aborto y cómo responder ante él es un asunto quizás delicado, difícil, en donde la cultura habla muy fuerte, y creo que la mayoría del material que existe para defender bíblicamente y lógicamente la vida del ser humano desde la concepción están en inglés. Creo que en ese sentido nuestros hermanos norteamericanos nos llevan mucha ventaja. El movimiento pro vida lleva décadas, y particularmente allá llevan pongámosle unos 50 años desde que se legalizó el aborto en el 73. A partir de allí se han escrito docenas, tal vez cientos de libros para defender la posición pro vida. Algunos desde la óptica científica, otros desde la bíblica, otros filosófica, unos mezclan todo ello, algunos son históricos. Pero en Latinoamérica no existe mucho material que nos permita, digamos, que nos guíe a elaborar bien un argumento del por qué la alternativa cristiana es estar a favor de la vida. Entonces eso me motivó bastante. En mis viajes por Latinoamérica, en diversos países en Centroamérica, en Suramérica y aquí mismo en donde vivo, que es Colombia, me he dado cuenta que muchos cristianos, incluidos líderes y jóvenes que se consideran pro vida, sus argumentos provienen más de la cultura y de la lógica, que está bien y es aceptable. Sin embargo, carecen de la convicción o del fundamento bíblico para ello. Entonces me parece que hay una necesidad en Latinoamérica desde la iglesia para saber articular por qué la posición cristiana debe ser pro vida. Sí, totalmente de acuerdo. Me parece bastante interesante este punto sobre que la mayoría de material que nosotros tenemos respecto a esta temática viene de parte o es más anglo que latinoamericano. Eventualmente son contextos totalmente diferentes, pienso yo, aunque en esencia podemos hablar de una misma cosa, pero creo que de forma social, de forma cultural, son dos culturas totalmente distintas. Por tanto, creo que se debe dar una aplicación propia, ¿no? de la cultura, es decir, hablar culturalmente sobre estos temas con un enfoque primordialmente, como bien lo dijiste, bíblico. Creo yo que a la luz del contexto latinoamericano sí quizás tenemos materiales, pero muchos de estos relegados a ámbitos políticos, más que todo también como con enfoques políticos, pero muy pocos sobre elementos bíblicos, fundamentos bíblicos que la iglesia necesita saberlo, Sí. Sí, uno de esos elementos creo yo, del por qué esa necesidad existe es porque, uno, cuando nos limitamos a alimentarnos y a reproducir un material dentro de otro contexto,
Por ejemplo, los Estados Unidos son caracterizados por cuantificar las cosas. Ellos son muchos de datos, de números, de estadísticas, las cuales son muy útiles. Y cuando alguien nos enseña o nosotros mismos enseñamos eso en nuestros contextos latinos, pensamos, o la gente a la que le enseñamos piensa que eso es un problema del otro lado del mundo. Entonces, como no vemos el asunto desde nuestro contexto, con nuestras propias estadísticas, con nuestras propias historias y con nuestras propias circunstancias, creo que eso en ocasiones hace que tengamos cierta anestesia al hecho de que la iglesia debe responder desde adentro ante esos asuntos y no solamente la cultura. Entonces, sí hay variedades culturales, a la vez el asunto es esencialmente el mismo porque se define qué es la humanidad y cuándo, qué dice Dios acerca de los derechos humanos o desde cuándo empieza la vida, de eso hablaremos en un ratito, pero creo que eso hace parte, además, nuestra herencia católica, diría yo, o colonialista de la conquista, todavía llevamos los cristianos lo que yo digo, un católico adentro de ti, porque estos asuntos los hemos dejado a la esfera política o cultural y la iglesia teme a veces hablar de ello o muchos líderes de hecho no quieren hablarlo por no entrometerse en la privacidad de los hermanos y porque es política. Entonces, en cierta manera, el hecho de que nuestra teología todavía esté pequeña en el sentido de que no impacta cada esfera de nuestra vida hace que nos limitemos a este tipo de cosas, de temas. Sí, realmente que sí. Creo que en esencia podemos decir que nosotros como iglesia tenemos, creo, la dificultad, pero creo que también el Señor ha podido dar ciertos avances en estos temas y en el ámbito cosmovisional. Creo que hablamos muy poco de este tema de cosmovisión y creo que precisamente el tema del aborto toca un punto muy importante en este tema de cosmovisión. Probablemente la iglesia tiene, llamémosle, distintos tabúes o temas tabúes que no prefiere tocar o que como bien decís, lo relega a cierto ámbito, pero realmente esto importa. Por supuesto que sí. Y esto me lleva a la siguiente pregunta, hermano. ¿Y por qué la iglesia necesita hablar de estos temas? En particular del tema del aborto. ¿Por qué necesitamos hablar de estos temas en nuestra iglesia latinoamericana? Yo creo que la respuesta es muy sencilla. Es porque está en la Biblia. Si está en la Biblia, hay que leerlo. Si está en la Biblia, hay que enseñarlo. Si está en la Biblia, es porque nos llama a responder de cierta manera. Así que yo creo que cada líder debe hablar de todos los temas que haya en la Biblia. No lo debe evadir ninguno, porque creo que como dice San Pablo en Hechos 20, nuestro objetivo ha de ser de no rehuir de enseñar y proclamar todo el consejo de Dios. Si creemos de verdad que la Biblia es nuestra máxima norma de fe, y si creemos que la Biblia es la máxima revelación de Dios especial, entonces ningún tema está por fuera de que la Biblia lo toque y nos dé principios para responder ante ellos. Y número dos, este es un tema que está dentro de la iglesia. El aborto está presente en la iglesia, es un pecado en la iglesia. Ya sea que hayan hermanos que hayan tenido estas experiencias directa o indirecta con él antes de creer, o incluso dentro, en mis viajes misioneros a países como Cuba, aquí en Colombia, en Bolivia, he escuchado historias de pastores que no saben cuándo empieza la vida humana y como consecuencia están ok con métodos anticonceptivos que son abortivos. He oído historias también de pastores que ellos mismos han aconsejado a sus hijos a abortar, ya sea por prestigio, por la vergüenza de que la hija del pastor o el hijo han embarazado, o simplemente por ignorancia. Entonces creo que hay una necesidad y de nuevo, es una necesidad y creo que hay que hablar del tema porque está en la Biblia. La Biblia habla de que Dios es vida. Dios dice qué valor tiene la vida humana. Dios dice cuándo empieza la vida humana. Por lo tanto, nosotros debemos creer lo que Dios dice y actuar como tal. Además, Dios dice
¿Qué es para él el asesinato y el derramamiento de sangre inocente? Toda la escritura nos muestra formas diversas de derramamiento de sangre inocente. Una de ellas es el sacrificio de infantes. Entonces, de nuevo, esa creo que fue una respuesta larga, pero es más simple de lo que uno cree. Si está en la Biblia, hay que enseñarlo. Amén, totalmente de acuerdo. Retomo estas palabras, ¿no?, que dijiste. Hay que predicar todo el consejo de Dios sin adulteración. El Señor nos habla del principio de la vida. Y creo, hermano, a la luz de todo este contexto social, este contexto cultural, hay un sinnúmero de dardos de Satanás a través de distintas ideologías o distintos ismos que están buscando como atacar la mente del cristiano. No por algo el apóstol Pablo llama a Satanás como el príncipe de la potestad del aire, es decir, este ente maligno que opera en lo ontológico, en lo metafísico, en este mundo de las ideas. Y creo que la iglesia está siendo bombardeada desde su mismo seno, pero también, por supuesto, desde aspectos culturales en donde hay personas que están, o movimientos más bien, que están ensanchándose o están tratando de hacerle frente a las ideas que la Escritura plantea. Por eso, hermano, me lleva esto a otra pregunta. ¿Qué herramientas apologéticas entonces puede encontrar un creyente en este nuevo libro? ¿Cuál sería también, tal vez de una forma general, el contenido de este libro? ¿Qué herramientas apologéticas podría encontrar un creyente acá? Bueno, el lector podrá encontrar estadísticas enfatizadas en Latinoamérica, países como Cuba, Colombia, Argentina y otros. Encontrará información de qué opina la gente en general acerca del aborto. Es decir, encontrará información de la posición pro aborto que confirma cuál es la posición pro vida. Mejor dicho, primero el lector se va a encontrar con información, con un problema. Va a encontrar estadísticas. Y después va a encontrar en cada capítulo una pregunta con una respuesta. Allí va a poder ver qué preguntas hacer. En realidad, en qué enfocarse a la hora de defender la posición pro vida. Por ejemplo, es típico que los cristianos, en la apologética en general, por ejemplo, llega Richard Dawkins y dice: Dios es un narcisista malo, perverso del Antiguo Testamento y es improbable que Él exista. Y de inmediato, un ejército de apologistas comienzan a refutar todo lo que Dawkins dice. Él no es narcisista, Él es bueno, Él es el máximo ser concebible, Él es la fuente del bien, del mal, porque Él es bueno, etcétera, etcétera. Mi enfoque en el libro ofrece esas respuestas, pero a la vez le ayuda al lector a que no tiene que saberse todas las respuestas que el oponente dice. Si hace las preguntas correctas, va a obligar al opositor o al proponente a favor del aborto a que explique por qué dice las cosas. Por ejemplo, alguien llega y dice: es que no es humano, es un saco de células. Típicamente la respuesta podría ser: mira, no es un saco de células porque la ciencia dice esto, aquello, etc. Pero una de las estrategias que yo aconsejo es: ¿por qué dices tú que es un saco de células? ¿Puedes definir un saco de células? ¿Eres tú un saco de células? En otras palabras, lo que busco es ayudarle al lector y al que esté interesado, ya sea que esté confirmado que es pro vida o que esté en la mitad, aquellos que dicen como que yo nunca me haría un aborto, pero respeto quien se lo haga, encontraría más convicciones y hacer las preguntas correctas. Si hace las preguntas adecuadas y sabe cuál es el enfoque del asunto, lo demás serán distracciones. Entonces, si ofrece una guía, algunos consejos y sugerencias de cuándo responder y cuándo preguntar. Y de esa manera, mi objetivo primario es que el lector fortalezca sus convicciones. Y segundo, que cuando llegue el momento pueda responder de forma adecuada, respetuosa, pero sabia. Gracias, hermano. Creo que
de las cosas que también pude percibir en este libro es sin duda alguna la importancia de la experiencia. Es decir, a lo largo del libro también contás distintas experiencias que te van pasando en los lugares donde viajas y eso. Y creo que eso es muy bueno porque a nivel experiencial quizás pueden ser las mismas experiencias que otro creyente en alguna otra parte de la región de Latinoamérica puede experimentar, porque creo que a la luz de tus viajes y demás cosas, creo que has podido observar que quizás hay argumentos muy similares en Sí, ciertas regiones. incluso, mira, incluso uno no tiene que viajar para darse cuenta de que la mayoría de la gente piensa igual. Y es porque aquí en Latinoamérica pensamos o nos creímos el cuento de que la educación es neutral, pero realmente no ha sido tan neutral y lo que ha hecho es educarnos. He ido a muchos colegios cristianos y colegios públicos, aquí en Colombia y en otro lado. De hecho, acabo de llegar de tu país, Nicaragua, y allá estuvimos con un colegio cristiano, con 200 estudiantes. A veces son menos estudiantes en un salón de clase de 15 o de 30. Y la mayoría de ideas son las mismas. Entonces ahí he puesto a prueba algunas de estas herramientas que ofrezco en el libro, hablando con estudiantes de secundaria, de universidad y con docentes también. He podido poner a prueba algunos de estos consejos que doy en el libro, de hacer preguntas y ayudarle a la persona a pensar. Porque una de las cosas más tremendas es que, a ver, ahora mencionaste la expresión cosmovisión, y es que cuando alguien siente que su cosmovisión es desafiada, siente que se va a desmoronar algo. Y lo que hacemos es dejar una semilla para que la persona procese esa semilla en su mente con el tiempo. Pero lo que dices es verdad. Las ideas casi son las mismas en todo lado. Y tanto en estudiantes cristianos como no cristianos, en colegios, en edificios del Estado, como en edificios y en iglesias, el pensamiento es muy similar. Hay excepciones que justifican el aborto y debería ser un derecho de una mujer y todos los argumentos que menciono ahí en el libro. Sí, gracias, hermano. Mientras hablabas sobre tu experiencia en colegio y demás, pensaba en el hecho de que cómo una persona puede beneficiarse de esta guía, precisamente este es el subtítulo, ¿no? Del libro, una guía para defender y rescatar vidas, y pensaba en cómo un maestro puede beneficiarse de esto, un maestro cristiano que está en un colegio cristiano, pensaba en el hecho de sobre lo que mencionabas acerca de la educación, ¿no? Cómo es que la educación nos ha educado a nosotros, pensamos en una educación neutral, pero realmente no es así. Entonces pensaba cómo un maestro se puede beneficiar de esto, como un padre de familia que está discipulando a sus hijos puede beneficiarse de esto, como un líder de un grupo pequeño dentro de una iglesia se puede beneficiar de esto, como alguien, un pastor, demás, alguien que quiere enseñar sobre estas cosas dentro del contexto de iglesia local y fuera también de estos contextos puede beneficiarse. Pero quizás para darnos, hermano, una idea un poco más concreta, pensando en este tema del beneficio de forma general, ¿cómo crees que la iglesia puede beneficiarse mediante este recurso? Como lo dice el subtítulo del libro, defender y rescatar. La iglesia debe responder de dos maneras, y Pedro nos dice que debemos responder a las razones, con razones a la fe que hay en nuestro corazón. Entonces la iglesia debe saber articular sus creencias. Por un lado, la iglesia como cuerpo de Cristo no se puede limitar a decir los abortistas son asesinos, son personas malas, son odiosos, o miren todo esto. A veces creo que la iglesia le hace más publicidad al diablo que a Dios, porque todos repostean todo lo que el mundo dice de sus ideologías, pero pocos ofrecen una alternativa. Bueno, si eres cristiano, ¿por qué crees que la vida merece ser defendida desde la concepción? Explícame. Entonces, la iglesia se beneficiaría primero en articular bien sus creencias, explicar bien por qué cree lo que cree. Es como la existencia de Dios. Bueno, yo siento a Dios, Él se me reveló a mí y ha cambiado mi vida. Bueno, explícame por qué. ¿Por qué existe Dios? Porque existe todo en lugar de nada. Es decir, es la misma regla.
solo que es apologética aplicada al ser humano. Entonces, por un lado, defender por qué cree lo que cree, en ocasiones corregir y enderezar creencias y fortalecer esas creencias y esas convicciones. Y número dos, responder como buenos samaritanos a rescatar mamás y bebés del aborto. Con una mamá que está en una crisis de embarazo, que es una crisis de fe, es un asunto espiritual, no vamos a debatir. Para ella hay otro proceso. Vamos a ayudarla, a escucharla, a hacer una intervención. Pero si la iglesia aprende a responder bien, porque cree lo que cree, podrá responder a nivel social, por así decirlo, y a nivel local, ayudando a reducir el aborto en su nación, en su contexto. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que estos dos puntos que mencionabas, el tema de defender, el libro provee argumentos bastante buenos para defender el tema de la concepción de la vida en contraposición a los argumentos que los abortistas plantean. Por otro lado, también está el tema de rescatar, que creo yo entra en gran parte de esta misión práctica de la iglesia. Es el evangelio puesto en práctica cuando tomamos a una mamá que está pensando en hacer esto. Mediante el evangelio podemos hacer que reflexione y se rescata una vida y se proponen distintas alternativas a la luz de la sabiduría del Señor. Y creo que eso es un ánimo muy bueno, porque este libro no solamente, hermano, creo que está apuntando al intelectual, sino también a lo práctico, y eso es muy valioso. Sí, porque mira, en realidad el aborto es un campo misionero que Satanás ha creado para la iglesia. Es una ventana para el evangelismo. Yo he visto cómo iglesias en Cuba están creciendo gracias a que mujeres y eventualmente hombres llegan a causa de un rescate cuando querían e intentaban tener un aborto. Es decir, es como en tantos asuntos de nuestro mundo. El asunto principal y central es la relación con Jesucristo. Y la crisis del embarazo se convierte en un punto de entrada para el evangelismo. Y aquel que quiere vender el aborto, está a favor de él, o aquel que dice, no estoy seguro, o como mencioné hace un momento, yo nunca me lo haría, pero si otro lo hace, lo respeto, esa persona entonces podrá ver que esa es una gran oportunidad para llevar el evangelio. Así que esas dos cosas van de la mano, defender y rescatar con el fin de extender el evangelio del Señor Jesucristo. Amén, hermano, totalmente. Y bien, creo que ya vamos llegando a la última parte, ¿no? de nuestra entrevista. La verdad es que creo que hay mucho material acá sobre qué hablar. Podrían surgir muchas preguntas más, pero para eso quisiéramos invitarlos, hermanos, a que ustedes puedan adquirir este material. Sin duda alguna, como mencionábamos, va a ser de mucha bendición para la iglesia, va a ser de mucho provecho para la iglesia, y quisiéramos finalizar precisamente con una invitación de nuestro hermano Anderson para adquirir este libro. Hermano, te cedo la palabra. Bueno, sí, yo creo que el libro tiene muy buen contenido. He investigado mucho acerca del asunto, tanto en inglés y en español. Hay poco escrito en español desde Latinoamérica. Hay mucho traducido del inglés. Así que mi investigación ha tenido fuentes en inglés, como también fuentes producidas aquí en Latinoamérica, como también fuentes estadísticas. Así que yo creo, me atrevo a decir que no he visto en otras librerías cristianas un material como este. Y creo que serás muy beneficiado para crear y fortalecer tus convicciones, para poder ver diferente a cada humano que empieza a ser humano en este mundo. A lo mejor te podrás apreciar más a ti mismo, independiente de las circunstancias como viniste al mundo o que has vivido, podrás apreciar al ser humano de manera diferente. Y si, como decían los reformadores, si entendemos al hombre, entenderemos a Dios. Y si buscamos entender a Dios, entenderemos al hombre. Y creo que este libro te ayudará a comprender bien cuál es el corazón del asunto.
y te dará herramientas como estudiante si eres universitario o si estás en bachillerato, en secundaria, o incluso si eres seminarista, porque pues en el seminario se enseña apologética y se enseña ética, pero en mi experiencia trabajando en seminarios y ayudando a diseñar currículos, he visto que a este asunto se deja como una rama más, ya sea de la ética o de la apologética. Y yo creo que eso te ayudaría a robustecer tus convicciones, además de que te ayudará a evaluar mucho mejor los libros de antropología que lees. En fin, creo que es una herramienta muy útil que te ayudará a ver el principio bíblico, el lógico, y te dará estrategias para preguntar y para fortalecer tus propias creencias sobre el asunto. Amén. Muchas gracias, hermano. Y bien, A ti. hermanos, la verdad es que creo que fue una entrevista bastante buena. Hay mucha información acá, pero de nuevo, los remitimos a este libro. Decirles que el libro ya se encuentra disponible en Amazon. Decirles que en esta ocasión tenemos la particularidad de que el libro va a estar disponible en formato físico, pero también para mayor provecho de muchos va a estar disponible en formato digital en Kindle. Entonces, lo pueden adquirir de cualquiera de las dos formas. Estén atentos a cada una de las publicaciones que estaremos realizando acá en la página de DOR Publicaciones para mayor información. Entonces recuerden, el libro lo pueden adquirir mediante Amazon y también está disponible en formato Kindle para aquellos que les guste también la lectura de forma digital. Entonces, bien, hermanos, ahí está la invitación para adquirir este nuevo libro, Apologética Provida, una guía para defender y rescatar vidas. Sin duda alguna, de mucha bendición. Muchas gracias, hermano Anderson. De nuevo, este es tu Gracias. espacio también. Bienvenido para el siguiente libro que podamos sacar. Y, hermanos, se les despide un servidor, John López, editor general de DOR Publicaciones. Muchas gracias por el tiempo. Recuerden estar pendientes de cada una de las publicaciones que estaremos haciendo acá en la página de DOR. Saludos.